Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, su canal, donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo, donde analizamos los dramas y las pasiones que nos enganchan a nuestras series favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y, últimamente, más polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes, como yo, quedaron completamente enamorados de su química en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en algunos países. Sanem y Can, esa pareja que nos robó el aliento, que nos hizo reír a carcajadas y que, bueno, también nos hizo soltar alguna que otra lagrimita. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó después? ¿Por qué esa magia que veíamos en pantalla no se tradujo en una relación duradera fuera de ella? ¿Por qué de repente todo explotó y Can Yaman, literalmente, empacó sus maletas y se fue? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este drama, vamos a analizar los rumores, las declaraciones, las indirectas y todo lo que rodeó a esta ruptura que conmocionó a los fans de todo el mundo. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, separar la verdad de la especulación y a entender qué pudo haber llevado a Can Yaman a tomar la decisión de dejarlo todo atrás. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de que desmenucemos los entresijos del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre estuvo rodeada de un halo de misterio. Desde el principio los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas de Erkenci Kuş eran constantes. La química en pantalla era innegable, las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Esas escenas en las que Can miraba a Sanem con esa intensidad, esa mezcla de ternura y deseo, nos hacían creer que el amor de verdad existía. Y Demet, con su sonrisa radiante y su torpeza adorable, complementaba a Can a la perfección. Era como si sus personajes estuvieran hechos el uno para el otro, y eso se transmitía a la audiencia. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre fueron muy discretos con su vida privada. Aunque nunca confirmaron ni negaron explícitamente su relación, las fotos que aparecían en las redes sociales, los vídeos grabados por los fans y las declaraciones de personas cercanas al set de grabación alimentaban aún más las especulaciones. Recuerden esas fotos en las que se les veía compartiendo cenas, riendo juntos fuera del set, o incluso esos vídeos donde se les escapaban miradas cómplices durante las entrevistas. Era evidente que había algo especial entre ellos. Y los fans, por supuesto, se encargaron de analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, para confirmar sus sospechas. Era una locura, una verdadera fiebre Candem. Durante la emisión de Erkenci Kuş, la pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Su popularidad creció como la espuma y los fans de todo el mundo se enamoraron de Sanem y Can, de su historia de amor, de su espontaneidad y de su conexión. La serie se tradujo a decenas de idiomas, se vendió a más de 100 países y sus protagonistas se convirtieron en ídolos de masas. Era impresionante ver el impacto que tenían en las redes sociales, los miles de mensajes que recibían a diario, la cantidad de clubes de fans que se crearon en su honor. Erkenci Kuş no era solo una serie, era un fenómeno cultural que unió a personas de diferentes culturas y nacionalidades en torno a una misma pasión, el amor de Sanem y Can. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática y la atención constante pueden ser muy difíciles de manejar. Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público, con paparazzi siguiéndote a cada paso, con fans analizando cada uno de tus movimientos, con medios de comunicación inventando rumores y especulaciones. Es una locura. Y cuando además estás en una relación, aunque sea incipiente, la presión se multiplica. Es muy difícil mantener la privacidad y la normalidad en esas circunstancias. Y aquí es donde empiezan los problemas. Después del final de Erkenci Kuş, las cosas empezaron a enfriarse. Los rumores sobre discusiones y tensiones entre Demet y Can se hicieron cada vez más frecuentes. Algunos medios de comunicación turcos incluso llegaron a publicar que la pareja había tenido fuertes enfrentamientos en el set de grabación, y que la relación entre ellos era mucho más tensa de lo que aparentaba. Se decía que la química que veíamos en pantalla era solo una fachada, que en realidad se llevaban fatal y que apenas se dirigían la palabra fuera de las cámaras.
Por supuesto, no podemos confirmar ni negar estas informaciones, pero lo cierto es que algo cambió después del final de la serie. Una de las razones que se barajaron para explicar esta ruptura fue la supuesta actitud posesiva de Can Yaman. Al parecer, el actor era muy celoso y no le gustaba la idea de que Demet trabajara con otros actores o que tuviera una vida social independiente. Esta actitud, según algunas fuentes, habría provocado fuertes discusiones entre la pareja y habría deteriorado la relación. Los celos, como sabemos, son un veneno que puede destruir cualquier relación, por muy fuerte que sea. Y en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las tentaciones son constantes, los celos pueden ser aún más peligrosos. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura fue la diferencia de personalidades entre Demet y Can. Mientras que Demet es una persona más extrovertida y sociable, Can es más reservado y solitario. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se habrían convertido en un obstáculo para la relación. Es cierto que los polos opuestos se atraen, pero también es cierto que las diferencias muy marcadas pueden generar conflictos y malentendidos. Y en una relación, la comunicación y la comprensión mutua son fundamentales para que las cosas funcionen. Pero la gota que colmó el vaso, según muchos, fue una serie de declaraciones desafortunadas que Can Yaman hizo en una entrevista. En estas declaraciones, el actor hizo comentarios sexistas y machistas que fueron muy criticados por el público y por los medios de comunicación. Estas declaraciones, además, habrían enfadado profundamente a Demet Özdemir, quien se considera una defensora de los derechos de las mujeres. Recuerdo que la polémica fue enorme. Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación y rechazo hacia las palabras de Can. Muchos lo acusaron de ser un machista y un irrespetuoso, y exigieron que se disculpara públicamente. Tras estas declaraciones, la relación entre Demet y Can se rompió definitivamente. Can Yaman decidió marcharse de Turquía y probar suerte en el extranjero. Se fue a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, y desde entonces ha estado trabajando en diferentes proyectos internacionales. Su decisión de irse de Turquía fue interpretada por muchos como una forma de escapar de la polémica y de empezar de cero en un nuevo entorno. La partida de Can Yaman de Turquía fue muy comentada y generó mucha controversia. Algunos lo criticaron por abandonar a sus fans y por no saber gestionar su éxito, mientras que otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a buscar nuevas oportunidades y a crecer profesionalmente. La verdad es que la decisión de Can fue valiente y arriesgada. Dejar atrás la fama y el reconocimiento en tu país para empezar de nuevo en otro lugar no es fácil. Pero Can, al parecer, estaba decidido a demostrar su talento y a conquistar nuevos horizontes. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía y protagonizó varias series de éxito. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Actualmente Demet sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su carrera ha seguido en ascenso, y ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una gran variedad de personajes. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Can Yaman se fue y lo dejó todo? Pues bien, la respuesta no es sencilla y seguramente hay muchos factores que influyeron en su decisión. La presión mediática, las diferencias personales, los celos, las declaraciones desafortunadas, todo esto sumado a la ambición de Can Yaman de triunfar a nivel internacional, pudo haberle llevado a tomar la decisión de empezar de cero en otro país. También hay que tener en cuenta que Can es un hombre muy ambicioso y con una gran visión de futuro. Quizás sentía que en Turquía ya había tocado techo y que necesitaba nuevos desafíos para seguir creciendo como actor. Es importante recordar que al final, todos somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos, a cambiar de opinión y a buscar nuestro propio camino. Quizás la relación entre Demet y Can no estaba destinada a durar, quizás las circunstancias no eran las adecuadas, o quizás simplemente no eran el uno para el otro. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad por separado. Y eso es lo que realmente importa. Además, hay que considerar que las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente complicadas. La fama, el dinero, la atención mediática, las agendas apretadas, la distancia, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación, por muy sólida que sea. Y en el caso de Demet y Can, quizás la presión fue demasiado grande y no pudieron superarla. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman.
He intentado ser lo más objetiva posible y presentarles todas las perspectivas, aunque, como siempre, hay que tener en cuenta que se trata de mi opinión personal. La verdad es que es difícil saber con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, porque solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, los rumores y las declaraciones, y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a ver mis vídeos. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones sobre el mundo del espectáculo y saber que hay personas que comparten mi pasión por las series y los dramas turcos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la relación entre Demet y Can tenía futuro? ¿Qué piensan de la decisión de Can Yaman de irse de Turquía? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre el mundo del espectáculo turco y más allá. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Los quiero.